Pues terminado ya el túbulo colector medular, vamos a pasar al túbulo colector cortical. El túbulo colector cortical tiene como principal función el ajuste final de lo que se va a excretar de sodio, de potasio y el ajuste del equilibrio ácido-base. Junto con el túbulo proximal son las dos secciones que van a controlar el equilibrio ácido-base en el túbulo. El túbulo colector cortical es la sección más complicada de todo el túbulo, tiene más transportadores y tiene más células y tiene más enfermedades, pero bueno, una vez solucionado va a ser más fácil. Fijaros, la primera pregunta, ¿cómo está la permeabilidad? Pues en este segmento es totalmente impermeable al agua, de manera que si al final al túbulo colector medular llega orina muy diluida y este segmento es impermeable, la orina que llega lógicamente también va a estar muy diluida. Bien, la pregunta 2, los transportadores. Pues fijaros, en este túbulo hay dos tipos de células. Una es la célula principal y otra es la célula intercalada. En la célula principal también hay dos transportadores. Uno es un canal de sodio y el segundo es un canal de potasio. En la célula intercalada lo que existe en vez de canal es una bomba, que es una bomba de protones. Se me olvidó decir que el canal de sodio saca sodio de la luz tubular al intersticio y el canal de potasio mete potasio del intersticio a la luz tubular. La bomba de protones pues pasa protones desde el intersticio al túbulo, a la luz tubular. Todos estos canales responden a la acción de la aldosterona. La aldosterona es la hormona que va a controlar a todos estos canales que funcionan en el túbulo colector cortical. Vamos a ir viendo. Fijaros, sobre todo tiene un efecto muy importante sobre el canal de sodio. Bien, al túbulo colector cortical va a llegar el cloruro sódico. El cloruro sódico es una molécula que está acostumbrada a viajar junta y en equilibrio, una carga negativa con una carga positiva están las dos equilibradas y en neutralidad. Cuando llega a mi túbulo colector cortical, fijaros, si está estimulada la aldosterona, va a producirse un estímulo para que se reabsorba sodio desde la luz al intersticio. Reabsorbo sodio. El problema es que el cloro, que está acostumbrado a viajar asociado a él, como ya he dicho, no puede pasar porque este canal es muy específico del sodio. Entonces el cloro es como si rebotara y pasara al interior del tubo. Y entonces me queda una carga negativa que no está asociada a nadie en el tubo. Fijaros que cuando llega otra molécula me vuelve a pasar lo mismo. Se reabsorbe el sodio y otro cloro que me queda en el tubo, en la luz. De manera que cuando se va reabsorbiendo el sodio van quedando un montón de cloros en la luz tubular. Esto genera un gradiente negativo hacia el túbulo. Y para evitar este gradiente negativo se va a evitar con la salida del otro catión, el otro transportador que está en la célula principal, el potasio. El potasio va a salir desde el intersticio al túbulo gracias a este gradiente negativo que ha creado el cloro. También los protones, que también tienen una carga positiva, van a salir estimulados por este gradiente negativo. Fijaros que la salida de los protones es por una bomba y las bombas siempre dependen de ATP. O sea que esta movilidad de los protones, aunque también está estimulada por el gradiente negativo, tiene un poco más de independencia. De manera que, como ya habéis visto, todos los sectores de este túbulo van a responder al gradiente de la aldosterona. Ahora vamos a explicar una cosa que es un poco distinta. Fijaros que yo a mi túbulo estoy eliminando protones. Esos protones son los que consiguen que mi pH en orina sea ácido. Sabéis que el pH en orina normal oscila entre 5,5 más o menos. El pH más bajo que puedo tener en orina está entre 4,5 y 5. Y esto se consigue gracias a que cuando mi pH en orina alcanza estos niveles, esta bomba de protones se inhibe. No puedo eliminar más protones que los que me permitan tener esta orina tan ácida. La historia es que yo necesito perder más protones de los que me permite el pH. Entonces, para eliminar más protones los tengo que disfrazar y los asocio a unas moléculas que se llaman cazaprotones. Entre ellas, la más importante es el ion amonio. El ion amonio, que es el NH3, se asocia con un protón y va a formar el amoníaco. De manera que si no interviene en mi pH, puedo eliminar camuflados un montón de protones. El ion amonio, fijaros, se produce gracias al túbulo proximal y a la degradación de un aminoácido que es la glutamina. La glutamina se disocia y forma por un lado bicarbonato y por otro lado va a eliminar el ion amonio. Esto se produce estimulado por la acidosis, fijaros. Cuando yo tengo un pH cargado de protones, es
estoy acidótico, mi túbulo proximal nota que voy a necesitar eliminar más protones, con lo cual produce más amoníaco y a su vez también produce bicarbonato para crear esos protones. Existen otras moléculas que cazan estos protones, como son los sulfatos y los fosfatos. Los fosfatos es lo que llamamos acidez titulable y es lo que pongo ahí como AT. Los sulfatos y los fosfatos captan también un protón y me permiten disfrazar esos protones para poder eliminarlos en la orina y que mi orina no tenga un pH tan ácido que lesione mi uroterio. Vale. Vamos a pasar a ver los diuréticos. Los diuréticos del túbulo colector cortical se llaman ahorradores de potasio. Existen dos grupos. Por un lado está la espironolactona y la eplerenona, ambos lo que son unos inhibidores de los receptores de aldosterona. Están muy de moda por los cardiólogos porque inhiben el remodelado cardíaco. Entonces, la espironolactona lo que actúa es inhibiendo los receptores de aldosterona. De manera que, fijaros, si yo inhibo la aldosterona, eso significa que mi canal de sodio va a estar inactivo. Al estar inactivo mi canal de sodio, eso significa que voy a eliminar más sodio en la orina. Y si estoy perdiendo sal por mi orina, ¿qué le pasa a mi tensión? Pues mi tensión arterial tiende a bajar. Vale, el beneficio que yo quería. Va a bajarme mi tensión arterial. Pero fijaros, es que si yo no reabsorbo sodio, no voy a generar el gradiente negativo que crea el cloro. Entonces, al no generar este gradiente negativo, el potasio no va a tener el estímulo para salir al túbulo. Con lo cual, el potasio no tiende a salir al túbulo, voy a empezar a acumular potasio en mi interior celular, en mi intersticio. Voy a tener hiperpotasemia. Vale, pero es que además, como no existe el gradiente negativo, tampoco voy a facilitar la salida de los protones. Entonces los protones se van a acumular en mi organismo y voy a tener acidosis. Por eso la espironolactona me baja la tensión sí, pero me produce acidosis hiperpotasémica. Bien, el otro grupo de los diuréticos son el amiloide y el triamferene. Estos, aunque actúan de forma muy similar a la espironolactona, lo que hacen es bloquear el canal de sodio. Lo bloquean directamente sin intervenir con la aldosterona, por tanto son un poquito más débiles. Al bloquear el canal de sodio vuelven a producir lo mismo, no se reabsorbe, por tanto se elimina más el efecto que yo quiero, vale, me baja mi tensión, pero también me inhibe el gradiente negativo y al inhibirme el gradiente negativo no voy a eliminar el potasio que elimino, voy a tener hiperpotasemia y tampoco voy a eliminar los protones que normalmente elimino, con lo cual voy a producir acidosis. Vamos ahora a hablar de las enfermedades. En el túbulo colector cortical vamos a hablar de 5 enfermedades. Las dos primeras de las que vamos a hablar ahora mismo son enfermedades que sin ser directamente tubulares afectan al túbulo. Como os podéis figurar, una es el hiperaldosteronismo y otra el hipoaldosteronismo. El hiperaldosteronismo puede ser primario o secundario. Las causas primarias pues, son los adenomas, las hiperplasias e incluso los cánceres. Las causas secundarias, que son cosas que han preguntado en el examen, son la estenosis de la arteria renal, la intoxicación, el consumo de regaliz, el síndrome de Cushing, incluso el síndrome de Miller. Vale, cuando tengo mucha aldosterona, cuando está muy estimulado mi túbulo colector por aldosterona, fijaros lo que pasa, que mi canal de sodio está muy estimulado, con lo cual voy a reabsorber muchísimo sodio. Si reabsorbo muchísimo sodio, esto significa que me estoy quedando con sal. Si me quedo con sal, ¿qué pasa? Pues que mi tensión aumenta. El hiperaldosteronismo tiene tensiones arteriales muy altas. Vale. Si yo estoy además reabsorbiendo mucho sodio, eso significa que se van a ir quedando muchos cloros en mi túbulo, con lo cual voy a tener un gradiente electronegativo muy importante. Este gradiente negativo va a estimular la salida del potasio, voy a perder potasio en plasma, voy a tener hipopotasemia y además también va a estimular la salida de los protones. Voy a perder protones hacia la luz tubular, con lo cual voy a tener alcalosis. Alcalosis hiperpotasémica. Tengo hipertensión, alcalosis y hipopotasemia. Vale. ¿Cuál es el tratamiento del hiperaldosteronismo? Pues en primer lugar el de la causa. Si tengo un cáncer, si tengo un adenoma, si tengo una estenosis de la arteria renal, pues el tratamiento. Y en segundo lugar, pues va a ser un diurético que ya hemos visto, que es la espironolactona o la eplerenona. Estos dos, como inhiben los receptores de aldosterona, pues hacen que sea menos sensible y van a intentar corregir estas lesiones que me producen. Bien, la otra enfermedad, el hipoaldosteronismo, el síndrome de Addison.
Bueno, el síndrome de Addison, quiero que recordéis que la clínica fundamental es una astenia importante. Las personas dicen que están cansadísimos. ¿Y eso por qué se produce? Pues fijaros, si yo no tengo aldosterona, al no tener aldosterona, ¿qué pasa? Pues que mi canal de sodio no puede funcionar, no reabsorbe. Entonces, ¿qué pasa? Elimino más sodio en mi orina y efectivamente baja mucho mi tensión arterial. Tienen tensiones arteriales muy bajas, por eso están tan cansados. Lo segundo que pasa es que al no reabsorber sodio no creo gradiente de electronegativo y eso significa que no puedo eliminar el potasio, tengo hiperpotasemia y tampoco voy a poder eliminar mis protones, tengo acidosis metabólica, es decir, tengo acidosis metabólica hiperpotasémica y tengo la tensión baja. ¿Cuál es el tratamiento del hipoaldosteronismo? Pues fácil, doy aldosterona, lo que llamamos azocortina. Muy bien, ahora vamos a hablar de las enfermedades que son directamente tubulares y que actúan primero en este túbulo colector cortical. Estas enfermedades tubulares, todas esas tubulopatías tienen alteraciones en el pH, todas ellas. Y además de tener todas alteraciones en el pH, todas son hipopotasémicas. La única excepción a esta hipopotasemia es la acidosis tubular distal tipo 4, que es hiperpotasémica. Fijaros que yo aquí he hecho un esquema muy simple, así las he dividido entre acidosis y alcalosis. Las acidosis son todas aquellas que llevan acidosis en su nombre, vale, bastante fácil. Acidosis tubular distal tipo 1, acidosis tubular distal tipo 4 y acidosis tubular proximal tipo 2. Existe una única excepción a esto de que las acidosis llevan todas el nombre de acidosis en su enunciado, que es el síndrome de Fanconi. Pero el síndrome de Fanconi no lo podéis confundir con las otras, que son alcalosis. ¿Por qué? Porque el síndrome de Fanconi es un tipo de acidosis tubular proximal tipo 2. Bueno, algunos dicen que es al revés, que la acidosis tubular proximal es un tipo de síndrome de Fanconi. Bien, bueno, ¿cuáles son las alcalosis? Pues son todas aquellas que no llevan acidosis en su nombre, que son el síndrome de Liddle, el síndrome de Gitterman y el síndrome de Barker. Vale, vamos a ir viéndolas por partes. La primera, la única alcalosis que afecta en este segmento es el síndrome de Liddle y vamos a por ello. Bien, el síndrome de Liddle es una enfermedad hereditaria que cursa con una mutación que hace que el canal de sodio esté permanentemente activo. Eso significa que estoy reabsorbiendo grandes cantidades de sodio a mi organismo. Me estoy quedando con sal. ¿Qué pasa? Pues que voy a tener la tensión arterial muy alta. Eso significa que es la única tubulopatía que tiene la tensión arterial alta. Y este es un dato importante porque me va a ayudar a distinguirlas muy bien de las otras tubulopatías. Vale. Al estar reabsorbiendo muchísimo sodio, ¿qué pasa con mi gradiente electronegativo? Pues que hay muchísimos cloros en mi luz tubular y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Que se va a estimular la salida del potasio. Voy a tener hipopotasemia gracias al gradiente negativo. Por otro lado, también los protones van a tener muchísimo estímulo para salir. Voy a perder muchos protones, con lo cual voy a tener alcalosis hipopotasémica. Muy bien, hipotensión. Fijaros además que en el cuadrito de al lado estoy poniendo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está inhibido. ¿Y eso por qué es? Fijaros, al síndrome de Liddle se le llamó pseudohiperaldosteronismo porque realmente si lo comparáis con el hiperaldosteronismo tiene la misma clínica, hipertensión y alcalosis hipopotasémica. Lo que pasa es que cuando se midieron las concentraciones de la aldosterona y de la renina vieron que estaban muy bajas. ¿Por qué? Porque realmente mi aparato glomerular está midiendo las concentraciones de sodio y ve que no necesito reabsorber más. Por eso intenta frenar esta reabsorción masiva de sodio frenando la aldosterona, pero no lo consigue. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Liddle? Pues fijaros, realmente el único tratamiento del síndrome de Liddle son los diuréticos, el amilopride y el triamterene. ¿Por qué? Porque inhiben el canal de sodio. Al inhibir el canal de sodio directamente hace que no lo pueda reabsorber. La espironolactona no me serviría de nada, porque acordaros que la espironolactona inhibe los receptores de aldosterona y aquí la aldosterona está baja. Bien, vamos a por las otras enfermedades, que son las acidosis tubulares. Vamos a empezar con la distal tipo 1. La distal tipo 1 es una enfermedad que me la van a preguntar en el examen como un niño que no crece. Es la acidosis tubular más grave y me van a hablar con un niño que no crece, que incluso tiene nefrocalcinosis y tiene problemas de raquitismo. El defecto de la acidosis tubular tipo 1 se sitúa en la célula intercalada. Acordaros que es la que tiene la bomba de protones.
Entonces, si yo tengo la célula intercalada lesionada, no voy a poder eliminar protones. Al no poder eliminar protones, me quedo con protones en mi organismo, tengo acidosis, y el pH de mi orina, al no poder eliminar esos protones, va a estar alcalino, no va a salir ninguno. Bien, al no poder eliminar protones, fijaros lo que le pasa al potasio, y es que todo el gradiente electronegativo que me va a producir la reabsorción del sodio, que antes se dividía normalmente 50% a uno y 50% a otro, va a pasar directamente a solo ser, el gradiente negativo solo ser compensado con el potasio. Entonces voy a obtener hipopotasemia, una hipopotasemia bastante importante. Claro, ¿vale? Habíamos dicho bien que todas las tubulopatías tienen hipopotasemia. Bien. La otra enfermedad, la acidosis tubular distal tipo 4. Fijaros, la acidosis tubular distal tipo 4 es bastante menos grave. Se suele producir por cosas que disminuyen, por cosas que alteran el túbulo, entre ellas está la intoxicación por plomo, incluso la intoxicación por pegamento. La gente que esnifa pegamento tiene un tolueno y el tolueno es tóxico a nivel distal, en el túbulo. La acidosis tubular distal tipo 4 se caracteriza por tener una lesión en la célula intercalada y en la célula principal. Con lo cual, fijaros, tengo lesión en la célula intercalada, lo que significa que no puedo eliminar esos protones. Tengo acidosis, bien. Mi pH en orina, en cambio, está alcalino, porque no puedo eliminar ningún protón. Vale, pero es que tampoco voy a poder eliminar el potasio. Entonces el potasio se va a acumular en mi interior celular y voy a tener hiperpotasemia. Hipopotasemia, fijaros que es la única acidosis tubular que es hiperpotasémica. ¿Vale? Este es el rasgo diferencial con las otras.